Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos una vez más ante ustedes, nuestro hermano Edgar Alvarado y su servidor Isaías Cepeda. Reciban saludos y bendiciones de todos los que se conectan, todos los que nos siguen. Dios les bendiga, que Dios nos vuelva a hablar y nos hable siempre que compartimos su palabra. Bueno, como usted recuerda, si ha estado pendiente de las grabaciones, estábamos enseñando una enseñanza que se llama de Betel a Betel. La enseñanza empezó que salimos de Betel y después empezamos a avanzar y avanzamos a Galat. Nos quedamos en que para salir de Galat es cuando nosotros tenemos un buen testimonio y no tenemos nada oculto y no tenemos nada en nuestra vida para que el enemigo, que en esta historia Labán, no tenga nada que reclamarle a Jacob y asimismo el enemigo no tenga nada que reclamarnos a nosotros. Génesis 32:1 dice: cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel nombre el nombre de Mahanaim. Este es el segundo lugar donde Jacob empezó a habitar, donde tuvo que pasar. Recuerde, su viaje empezó en Betel, de ahí siguió a Galat y luego viene a Mahanaim, y Mahanaim significa dos campamentos. Y aquí ya en el nuevo pacto, ya en el Nuevo Testamento, lo que el Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo, vemos algo que le revela en Romanos 10, 12 y 13. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta tercera parada en nuestro caminar es donde debemos entender que la unidad es necesaria para poder seguir nuestro camino a Betel. Recuerde, Betel es figura de la casa de Dios, pero también es figura de la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces aquí en Mahanaim nosotros tenemos que aprender a estar en unidad. Amén, hermano. También hablábamos que dice que la palabra de Dios que dos campamentos. También nosotros podemos aplicarlo en el matrimonio, hermano, que son dos personas con la cual tú llegas unido para hacer al siguiente paso donde viene Jacob, al siguiente lugar, que ahorita lo vamos a poder ver nosotros. Sí. Así es, hermanos, Dios les bendiga. Es muy importante la unidad en nosotros. Hace poquito estábamos estudiando un tema donde Salmo 133, 3 dice que en la unidad ahí hay bendición y vida eterna. Génesis 32, 3 y 4 dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: he morado con Labán y ahí me he quedado hasta ahora. Recordemos que en la historia Jacob tuvo que salir de la casa de sus padres porque Esaú quería matarlo. Pasó con Labán, estuvo ahí, se casó y regresaba. Y cuando estaba en su camino de regreso, dice que mandó a sus siervos para que hablaran a Esaú. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros estamos en Mahanaim, en esta etapa de nuestro caminar debemos de buscar ponernos a cuentas con todos, aún con los que buscan mal, aún con los que nos han hecho daño, aún con aquellos que nos han maltratado, aún con aquellos que nos han difamado, engañado. Tenemos que buscar la paz, porque Hebreos 12:14, ¿qué dice? Buscar la paz. Dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Amén, hermano. Aquí en de buscar la paz, buscar la santidad, buscar la tranquilidad con todos, hermano. Recuerdo que el Señor Jesucristo dijo: les doy un nuevo mandamiento, ya no como antes, que era ojo por ojo, diente por diente, espada con espada, hermano. No, ya no. Ahora nosotros, el nuevo mandamiento que nos da nuestro amado Señor Jesucristo es amarnos los unos a los otros, inclusive a aquellos que nos persiguen, que hablan mal de nosotros, inclusive a que nos maldicen, hermano,
porque cuando nos maldicen, Dios convierta esas maldiciones en bendiciones, hermano. Pero sí debemos de tener la unidad con todos, principalmente con la congregación, hermano, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así es, recuerde, nosotros hemos sido llamados a hacer luz, a hacer sal. Entonces tenemos que empezar en nuestro hogar, en nuestra congregación, con nuestros vecinos, en todo, porque este camino es de buscar paz. Mire, las bienaventuranzas dices, bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Mire qué bonito. Busquemos paz, la paz. Entonces, este es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, estar buscando la paz con todos, no dejando que los sentimientos, las emociones nos guíen. Los pensamientos, las emociones entran rápido a nuestra mente y manipulan nuestros sentimientos, pensamientos, cuando nosotros no pasamos el suficiente tiempo con Dios. Recuerde, el Espíritu Santo es quien nos refrena. El Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien contiene las áreas de nuestra carne. Entonces, para que nosotros estemos en paz y podamos aguantar las burlas, la persecución, toda aquella palabra ofensiva, el maltrato, nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Jesús advirtió a los discípulos: si yo, que siendo el maestro, me hicieron todo esto, ¿cuánto más a ustedes? Entonces, este camino, el camino para llegar al reino de los cielos, en ese camino va a haber situaciones, personas, cosas que van a hacer que nos roben la paz. Amén. Entonces es muy importante que nosotros busquemos la paz, tengamos la paz. Recuerde, las primeras palabras que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él resucitó: paz a vosotros, paz a vosotros. Entonces tenemos que estar en paz con todos, ya que nosotros estamos cuidando nuestro testimonio, ya que nosotros no tenemos nada que el enemigo reclame, que el vecino, que la esposa reclame. Entonces ahora el siguiente paso es buscar la paz y la santidad. Génesis 32:30 dice: y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido perseverada mi vida. Entonces de ahí pasó a Peniel, y Peniel significa la cara de Dios o enfrentando a Dios. Algo que nos puedas compartir, hermano, de esta parada que hizo Jacob. ¿Cómo tú has enfrentado a Dios? ¿Cómo has enfrentado las cosas con Dios? ¿O cómo has visto tú el rostro de Dios? Amén, hermano. Fíjense, por ejemplo, nosotros venimos de la casa de Dios y pasamos, y de aquí brincamos nosotros a luchar muchas veces, hermano. Aquí nosotros, Jacob luchó con el ángel y lo vio cara a cara, hermano. Dice la palabra de Dios que antiguamente Dios reunió a su pueblo y les habló cara a cara en el monte Sinaí para que ellos pudieran ver. Y le dijeron a Moisés: Moisés, no, sé tú el que hables con Dios y nosotros vamos a obedecer, hermano. Entonces ellos se sujetaron a un líder y dijo: verdaderamente, si tú ves a Dios, van a morir. Y estas cuestiones, hermano, que pone a un líder, el mismo pueblo reconoció que si seguían viendo a Dios iban a morir, hermano. Más adelante dice que verdaderamente Dios habla con el ser humano y verdaderamente Dios habla con nosotros. Muchas veces en su misericordia habla con la gente de afuera que no conoce a Dios, pero es tanta la misericordia de Dios, tanto el amor de Dios, que aun cuando no lo conocen, hermanos, ahí está, porque Él les hace milagros, les hace sanidades y ven a Dios, hermano, cara a cara, pero muchas veces no llegan a entenderlo. Como dijo el apóstol Pablo cuando llegó a esa ciudad: ustedes adoran al Dios desconocido, mas yo voy a darles a saber quién es ese Dios. Porque el apóstol Pablo también tuvo ese enfrentamiento con el Señor Jesucristo, lo pudo tenerlo para poder decir: yo les voy a enseñar quién es ese Dios, el Dios que es desconocido para ustedes. Cuando nosotros, hermanos, ya conocemos a Dios, es un caminar, es una lucha, como dice aquí mi hermano, buscar la paz. Dice el Señor Jesucristo: mi paz los doy, mi paz los dejo, hermano. No como el mundo la da, sino como nuestro amado Señor Jesucristo, hermano. Entonces es una paz que a lo mejor con problemas, con luchas, con dificultades,
pero se ve la tranquilidad y la paz en el pueblo de Dios, hermano. Y más en esta situación que es muy difícil, hermano. Amén. Génesis 32, 24 dice: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. En esta etapa de nuestra vida, o más bien en esta etapa del caminar de Jacob, y también como en nuestra vida, en nuestro caminar, va a haber veces en que nosotros vamos a tener que estar cara a cara ante Dios. Dios siempre quiere que busquemos comunión con Él, que estemos atentos. Dice la Biblia en Job que Él habla por sueños y por visiones, y que aún también cuando el hombre está tendido en la cama con dolor, quiere hablar con Él, pero aún así Él no quiere. Entonces Dios siempre está buscando la manera para hablar con nosotros, y va a haber circunstancias, momentos, etapas en nuestra vida en que vamos a quedarnos solamente Él y nosotros, Él y usted. ¿Para qué? Dice la Biblia en Oseas 4:12, si no mal recuerdo, que Dios mismo nos va a llevar al desierto, porque ahí en el desierto nos va a hablar de amores, nos va a hablar al corazón. Entonces esto es algo, si usted en estos momentos se siente sola, se siente solo, siente que no tiene apoyo de nadie, posiblemente es porque Dios quiere que usted y Él estén cara a cara y usted pueda derramar su corazón, usted pueda derramar lo que hay en su mente, lo que no entiende, que usted le pida el porqué de las cosas, pero también enséñame por qué pasa esto. Recuerde, Dios siempre quiere enseñarnos. Génesis 32:26 dice: entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soldaré si no me bendices. Entonces aquí en Peniel hay que pasar una etapa de discipulado, de constancia, de perseverancia, y no soltar al que trae la bendición. Amén. Recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y busquen en tal calle, y cuando vean al hombre que lleva un cántaro, síganlo. Ese les va a enseñar el lugar alto donde vamos a tomar nosotros la comunión, la santa cena con el Señor. A ese síganlo, hermano. Hoy en día pueden decir que todos traen cántaros, hermanos, pero no sabemos si realmente los traigan llenos, medios llenos, vacíos, o ya están rotos, hermano, porque posiblemente en ese momento fueron llenos, pero ya se les rompieron y se les acabó, hermano. Por eso el Señor Jesús les dijo: vayan, y aquel que tenga el cántaro, búsquenlo, porque en él van a traer la bendición, hermano. La palabra de Dios, la palabra que te va a bendecir, que te va a sanar, que te va a liberar, a pesar de las circunstancias que tú tengas, hermano. Y aquí, dice: no te soltaré. Entonces no hay que soltar la bendición, hermano. No hay que soltar a aquel que lleva el cántaro. Amén, hermano. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos conocido el Evangelio, que conocemos la Escritura, hay cosas que en un pasado o aún en este presente estamos haciendo y estamos viendo la mano de Dios porque nos va bien, estamos en salud, con protección. Entonces hay que aferrarnos a la oración, a la Biblia, a la obediencia, a la sujeción, al temor y al respeto de Dios, porque esta es una etapa en la cual cada uno de nosotros va a llegar, y no solo tiene que llegar, sino permanecer. No nos tenemos que soltar de Dios, porque ahí está la bendición. En Génesis 32:28 dice: y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no nos soltamos de la bendición, va a venir a nosotros un cambio de identidad. Y si hay un cambio de identidad, es porque ya hubo un cambio de mentalidad. Y por cuanto ya tenemos un cambio de mentalidad, vamos a tener diferentes metas, diferentes visiones y diferentes prioridades. Amén. Y todo lleva al mismo propósito. Por ejemplo, aquí el Señor, por la situación que pasaron, hermano, dice: ya no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Y vemos que en el transcurso de la palabra de Dios y de las historias bíblicas verdaderas que han existido, hermano, y reveladas a través de los tiempos, a muchas personas se les ha cambiado el nombre. Una de ellas es Josué, pero no, la palabra de Dios no la trae tan, ¿cómo decirle? Que Moisés le cambió, pero no sabemos el momento en que. Aquí vemos a Jacob que le cambian el nombre, a Josué no, a Josué nada más vemos, pero vemos que aquí luchó Moisés cuando manda a Josué a pelear
con los amalecitas, hermano. Él desde el Monte Santo, él veía a Josué cómo él desempeñaba la pasión por pelear con los amalecitas, hermano. Así Dios te ve desde hoy en día, como con la pasión en Cristo, que tú peleas dejando la carne, que luchas día con día por algo, hermano, que quizás es un pecado que te cuesta, pero dice el Señor que no te lo puede quitar. ¿Por qué, hermano? Te los va a quitar poco a poquito, poco a poquito. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que si Dios te limpiara todo, vendrían muchos animales. En el Antiguo Testamento nos enseña. Entonces ahí vemos cómo Dios, porque luchó Josué, alcanzó esa bendición y le cambió su nombre. Ya no te llamarás Oseas, sino te llamarás Josué. ¿Por qué? Porque peleó con los amalecitas, hermano. Cuando nosotros vemos a un hermano que está luchando con su carne y eso, ese va a ser un buen líder el día de mañana, hermano. Ese va a ser un buen líder, ungido por Dios, porque le va a cambiar el nombre a su debido tiempo, hermano. Pero que se vea esa pasión por el amor a Cristo, hermano, por el amor al Evangelio, por el amor a los hermanos, por el amor a la restauración, como tenemos ese lema en nosotros, hermano. Amén. Recuerda, entonces aquí en este lugar o en esta etapa de nuestra vida vamos a estar cara a cara con Dios. Y ahí cara a cara con Dios, usted y yo y los que nos escuchan vamos a tener dos opciones siempre vamos a tener elección. Ahí usted puede aferrarse, puede derramar su alma, su espíritu ante el Señor para que la gloria del Señor se muestre y usted tenga un cambio de vida. O de la otra cara de la moneda, usted pues puede renunciar, usted puede evadir, usted puede rechazar la visitación de Dios y seguir en el mismo lugar, quedarse en el mismo lugar, pero eso no es el deseo de Dios. Acuérdese que el apóstol Pablo en Hebreos dice que nos debemos de despojar de todo peso de pecado para correr adelante, para llegar a la carrera, a la meta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. De una o de otra manera, Dios nos va a poner contra la pared. Dios es bueno, misericordioso y Él nos da un tiempo para que nosotros recapacitemos. Dios no invierte o Dios no invirtió la sangre de su Hijo en personas que no le iban a responder. Él es un buen inversionista. Entonces Él invirtió en usted que me está escuchando y tarde o temprano se va a cumplir el propósito por el cual usted está en este lugar. Entonces es muy importante que usted empiece a buscar ese propósito, usted empiece a preguntarle al Señor con qué propósito está en esta tierra, con qué propósito está en su congregación, con qué propósito aún usted tiene sus estudios, si usted tiene una profesión, con qué propósito Dios permitió que llegara a graduarse, a hacer una maestría. ¿Por qué? Porque todo es para el servicio de Dios. Nosotros tenemos que pensar en eso, porque si no, tarde o temprano el Señor va a tener que hacer como le pasó a Jonás. A Jonás le dio la oportunidad de que él fuera por su voluntad, pero por cuanto él no quiso, tuvo que levantar tormenta, tempestades, vientos. Y muchas veces es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, o va a permitir. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos al camino, nos metamos a la visión, veamos que no hay otro lugar mejor que las manos del Señor. Entonces eso es algo muy importante. Génesis 33:17 dice: y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Después de Galad venimos a Mahanaim, luego de Mahanaim viene a Peniel y ahora viene a Sucot. Y Sucot significa las casillas, cabañas o tabernáculos. Génesis 33:3 dice: y él se le adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. ¿Qué quiere decir? Que aquí en Sucot, cuando Jacob llegó a Sucot, vemos que él se humilló, porque dice que se inclinó hasta el cielo, no solo una vez, ni 2, ni 3, ni 5, sino 7. Y recuerde que el 7 es plenitud, es perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa de nuestra vida, cuando Dios nos meta en este lugar, Él va a usar lo que Él tenga a su mano, los medios, las personas, para que nosotros nos perfeccionemos en la humildad, en la humillación ante Él. Dios no nos va a mandar cosas, pero tal vez va a permitir. Y si Él necesita que algo nos duela mucho, que nos sintamos solos, que nos sintamos desamparados,
con tal de que nosotros nos humillemos y reconozcamos y aprendamos a ser humildes, Él lo va a permitir. Porque es lo que pasó aquí en Sucot. Dice que Jacob se adelantó a Esaú y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó a cerca de su hermano. Entonces en esta etapa nos tenemos que aprender a humillarnos, hermano. Amén, hermano. Y es algo bien hermoso, hermano, el humillarnos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Él edificó casa. Y esa casa es para que nosotros vengamos y nos humillemos, hermano. Dice que nos honremos los unos a los otros, hermano. Nos respetemos, hermano. Porque respetemos las bendiciones y los dones que Dios ha puesto en el medio de su pueblo. Y reconociendo a nuestros hermanos, hermano, podemos nosotros humillarnos ante Él, reconociéndolo, hermano. Qué bonito ministerio tienes, qué bonito te usa Dios. Mira, qué bonito Dios que te usa en milagros, en prodigios, hermano. Y no sé, como los hermanos de Josué, que porque él tenía sueños, él tenía todo. No. Y se cumplió su profecía porque dicen, ¿a poco nosotros nos vamos a humillar delante de ti? Y se cumplió, hermano. Y hoy en nosotros nos da el ejemplo nuestro amado Señor Jesucristo, hermano, que Él se humilló a lo más para darnos libertad a ti y a mí, para respetarnos y amarnos mutuamente, hermano. Así que nosotros le hablamos al pueblo de Dios, al pueblo amado, hermano. Porque quizá la gente que nos oye de otros lados y por inquietud llega a meterse, no llega a entender muchas veces lo que nosotros, nuestro propósito y nuestros planes que tenemos nosotros, el pueblo de Dios en esta tierra, hermano. Por eso es hermoso humillarnos nosotros, hermanos, mutuamente. Y más que nada, respetando a nuestros líderes que Dios ha puesto por cabeza, hermano. Muchas veces también es así. Amén, amén. Entonces, aquí en esta etapa del caminar o del viaje de Jacob, llegó a Sucot, que son cabañas, tabernáculos, y aquí fue donde se humilló. Recuerden, nosotros tenemos que ser humildes. Jesucristo es el gran ejemplo. Aunque Él era Señor, Él sirvió a sus discípulos, Él los atendió. Mostramos humildad cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y mostramos respeto, reverencia. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para platicar, para conversar, para interactuar, de lo que sea. Es válido. Por eso hay una congregación. En la hora del talento, en la hora del descanso, cuando se termina, nos podemos juntar, reunir y platicar, conversar. Pero cuando es la hora del servicio, si estamos adorando, a adorar. Si estamos alabando, a alabar. Si es hora de la palabra, poner atención. Y cuando nosotros le damos el respeto y la reverencia a eso, nosotros estamos demostrándole a Dios con nuestros actos y hechos que somos humildes y reconocemos que Dios mismo está hablando del siervo que está delante, sea quien sea. Recuerde, nosotros nada más somos vasos, pero la palabra es del Señor. Entonces hay que ser humilde, hay que ser humilde en casita, con la esposa, con los hijos. Amén. Reconocer que aunque somos los padres, aunque somos adultos, nos equivocamos y nosotros se vale pedir perdón, se vale decir no sé, se vale decir no sé. Cuando nosotros hacemos esto, estamos siendo humildes y estamos traspasando ese sentimiento, esa enseñanza a nuestros hijos. Entonces es muy muy importante, porque recuerde que la Biblia dice que al orgulloso, al altivo, al soberbio, Dios lo retiene, Dios le pone un alto, pero dice que al humilde lo sienta en su regazo, dice una escritura. Entonces hay que aprender a ser humildes. Si un servidor, un líder, hijos y los padres los reprenden, padres y los hijos quieren consultar, opinar, decir algo, seamos humildes, recibamos, meditemos, recibamos con toda humildad y recapacitemos si es que estamos mal. Ahí se muestra la humildad también. En Génesis 33, 6 y 7 dice: entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la cabeza tiene que ser humilde, sino nosotros como cabezas, como líderes, servidores, pastores, ministros, tenemos que serlo, pero también tenemos que buscar la manera, la actitud, con el ejemplo de enseñar a los que están abajo de nosotros. Amén. Así es, hermano. Si nosotros empezamos con esa humildad,
que la gente nos vea, que los hermanos nos vean, cómo nosotros nos humillamos delante de Dios, hermano. Y aquí dice que es toda la familia de Jesús, así se llama apóstol, profeta, evangelista, hermano. Todos, hermano, todos tenemos esa hermosa bendición de humillarnos delante de Dios, que nos vean cómo nos humillamos, hermano, para que la gente vea, hermano, cómo nosotros nos humillamos y podamos ser ejemplo para los demás de cómo adoramos, cómo nos humillamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde habita la presencia de Dios, hermano, en la unidad. Porque no nada más me mandó a mí a adorar a Dios ni a Isaías, nos mandó a todos, al pueblo de Dios, que nos humillemos delante de Él. Porque va a llegar un día que todos vamos a doblar las rodillas delante de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya sea como vimos antes, ya sea griegos, ya judíos, todos, hermanos, vamos a llegar. Entonces empecemos con la humildad y con la sencillez, empezar desde aquí, desde la tierra, para que allá arriba no nos cueste, hermano, no nos cueste de doblar las rodillas, porque la palabra de Dios nos decía que después vamos como aquel hombre que entró a la fiesta, hermano, a las bodas y no iba vestido, hermano, no iba con los vestidos de gala. Y le dijeron, ¿y tú por qué no traes? Nadie le dijo nada, nadie, nada más el Señor le dijo, ¿tú por qué vienes así? Y se sorprendió, le dijo, vámonos. Entonces, hermano, seamos humildes, porque es ahí donde Dios nos va a bendecir, nos está preparando Dios para la eternidad, hermano, aquí en la tierra. Recuerde que a Moisés le dio la visión futura, hermano, de la casa de Dios, el tabernáculo, su presencia. Hazlo así como lo has visto. Él ya lo vio en el cielo, hermano. Y Moisés era un siervo que siempre, cuando había pecado en el pueblo, él se humillaba, intercedía. Y nosotros, hermano, ese es el ejemplo que nos ha dejado nuestro amado Señor Jesucristo, nuestros siervos, la consejería, el discipulado, a todo el pueblo de Dios, ser humildes y humillarnos. Y orar, y si nosotros, dice su palabra, que si su pueblo se humillare, yo empezaré a revelarles cosas grandes y profundas que aún desconocemos, hermano. Pero dice su pueblo, todo el pueblo del Dios Altísimo, a que está esparcido sobre la faz de la tierra, si nos humillamos, hermano, va a haber cosas bien grandes, maravillosas, que quizás ni usted ni yo vamos a saber, hermano. Pero si empezamos, Dios nos los va a dar, hermano. ¿Cómo? Amén, amén. Entonces, mire, aquí en esta etapa es cuando nosotros empezamos a ser humildes. Dios nos enseña y Dios permite cosas para que seamos humildes. Porque si no aprendemos la humildad y no la ejercemos, no vamos a poder pasar a la siguiente parada. Vamos a ver qué dice Génesis 33, 19 y 20. Compró la parcela del campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y levantó ahí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Fíjese, ya después de que aprendimos la humildad, pasamos a el Eloé Israel, y significa el Dios poderoso de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ya tenemos un buen testimonio, cuando nosotros ya estamos reconociendo que somos humildes, cuando nosotros ya no tenemos nada que el diablo reclame nuestras vidas, cuando nosotros ya estamos aquí en esta etapa de nuestra vida, ya el Dios Todopoderoso nos va a dar a conocer y aún va a manifestar su poder en nosotros y a través de nosotros. Vamos a ver su poder y en los demás van a ver el poder de Dios que está en nosotros. Amén, hermano. Ya lo habíamos comentado desde antes, bueno, ahorita que empezó, ese es el poder de Dios que se va a manifestar en todo su pueblo, hermano. Pero necesitamos pasar esas etapas, hermano. Pero nosotros ya llegamos a esa etapa, hermano, de que nuestro Dios es poderoso, que hace milagros, que hace prodigios, que puede sanar. Nosotros, como siervos, debemos de darle ejemplo a los que vienen atrás de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, darles un buen ejemplo, un buen testimonio, hermano, que nos vean cómo nos humillamos, cómo nos derramamos delante de la presencia de Dios, que no nos importa si nos salen lágrimas, no importa que digan, porque el día de mañana va a decir, es verdad, ese ejemplo que nos daban nuestros siervos, es verdad lo que nos decía Moisés. Hoy en la actualidad el pueblo de Israel ama mucho a Moisés, las leyes de Moisés,
Es algo, Moisés es algo muy especial, hermano. Pero para nosotros ya tenemos la palabra revelada de nuestro amado Señor Jesucristo. Si nos humillamos y ponemos ese ejemplo, hermano, un verdadero ejemplo de hijo de Dios, se va a manifestar el poder de Dios en su pueblo, que somos tú y que somos yo, hermano. Amén. Recuerden, nosotros podemos leer en la Biblia que toda la Biblia está llena de ejemplos de personas, algunos estudiados, algunos no, algunos hijos de profetas. Amós no fue hijo de profetas, pero el Espíritu Santo se manifestó. Podemos ver a pescadores, podemos ver a un Pablo instruido, podemos ver a un recaudador de impuestos. Y esos 12 discípulos que el Señor Jesucristo escogió, en ellos, no importando quiénes eran, no importando lo que tuvieran, qué estudio tuvieran, qué nivel de sociedad tuvieran, no importó. Dios buscó a esas personas para derramar y manifestar su poder a través de ellos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que si nosotros nos seguimos esforzando, si nosotros ya reconocimos que necesitamos ser humildes, que nosotros ya tuvimos un encuentro con Dios, que nosotros ya tenemos un buen testimonio y estamos luchando por Él, entonces estamos siendo preparados para ser vasos de honra para el Señor. Recuerde, la Biblia dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, hay vasos para usos viles y otros para honrosos, hay vasos de oro, de plata, pero también de madera, de barro y de hojarasca. Entonces dice la Biblia ahí en Timoteo, Pablo a Timoteo, así es que el que se limpie va a ser usado por Dios. No importa que usted no sepa mucha Biblia, no importa que usted no tenga mucho tiempo en el ministerio, no importa cuántos problemas tenga, si usted cree, si usted se santifica, si usted es humilde, si usted tiene comunión con Dios, Dios lo va a usar. Dios es lo que está usando vasos. Recuerde, la Biblia dice que cuando Elías dijo, solo yo he quedado, la respuesta celestial le dijo, no es cierto, tengo 7,000 que nunca han doblado sus rodillas. ¿Qué quiere decir esto? O le entramos nosotros o el Señor va a buscar a alguien, o le va a dar el permiso a alguien que se está esforzando, que se está esmerando. Recuerde, le voy a dar un ejemplo, mire. Si en un lugar se levanta una congregación, se empiezan a reunir, en ese lugar se tienen que manifestar los 5 ministerios, porque ese es la voluntad de Dios, el diseño de Dios. Entonces, ¿quién va a ser el profeta? ¿Quién va a ser el evangelista, el apóstol, el maestro, el pastor? ¿Quién va a ser? Solamente el que crea y acepte el reto, el que se empiece a santificar, el que se empiece a apartar, el que crea que Dios lo puede usar. Hoy Dios está buscando a hombres y mujeres que crean que pueden ser usados por Él para darle gloria y honra. Dios está buscando gente en la cual pueda manifestar su poder, no importando quiénes sean, simple y sencillamente que crean, que se aparten y se santifiquen. Porque aquí podemos ver que en esta etapa del caminar de Josué o del viaje de José, llegó hasta un lugar donde hizo un altar y le puso el Elohe Israel, el Dios todopoderoso de Israel. Dios está buscando que en nuestros hogares, en nuestros corazones, nosotros hagamos altar. ¿Para qué? Para que Dios empiece a manifestar su poder ahí. El deseo y el anhelo de Dios es que nosotros vivamos bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿El poder para qué? No para sentirnos más grandes que otros, no para decir que en mi congregación sí se manifiesta, sí hay Espíritu, no para decir que en mi pastor sí está lleno del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se quiere manifestar para que nosotros podamos amar sin condición, para que nosotros podamos sanar, para que nosotros podamos cubrir, para ayudar, para cobijar. Para eso es la gloria de Dios, porque Jesucristo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, y enumera algunas palabras o cosas, pero antes de eso dice para dar. Entonces el Espíritu Santo es para dar vida, para dar aliento, para dar consuelo, para dar amor, para dar tranquilidad, para dar confianza, para dar sanidad, liberación. Entonces Dios quiere manifestarse a través de usted que nos está oyendo. No importa
qué situación viva, qué problema tenga, que le hayan dicho los doctores, cómo esté su cuerpo, cómo esté su situación física, no importa. Entonces es muy, muy importante que usted crea en el Señor, que usted puede ser usada. Recuerde, Dios se mueve a través de la fe, Dios está buscando gente que le crea. Entonces es muy importante. Aquí en el Dios Todopoderoso, Él se quiere manifestar y se quiere manifestar en usted. Donde está usted en su congregación, si hacen falta servidores, hacen falta predicadores. Cuando Dios le mandó a Israel que empezaran a escoger a gente para que trabajara en el tabernáculo, Dios le dio la orden a Moisés que dijera: ve y escoge de entre los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que entre usted mismo en su congregación, de ahí van a salir los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros, los que liberan, los que sanan. Lo único que usted tiene que hacer es creer y decirle: Señor, yo aquí estoy, mira, me estoy esforzando, quiero ser usado por ti, úsame para tu gloria y para tu honra. Amén, hermano. Aquí ya entramos en una etapa bien hermosa, hermano, de fe. Que ya no vamos a caminar por vista, hermano. Ya vamos a caminar con fe de un Dios invisible, de un Dios que no conocemos, pero que existe, hermano. Amén. Que existe. Moisés decía el Dios invisible, hermano, pero realmente existe nuestro amado Dios, porque Dios se nos ha revelado a cada uno de nosotros, hermano, de una manera, de otra manera. Dios nos ha hecho sentir ese gran amor, hermano, en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, dice: vuelve a tu primer amor, hermano. ¿Cómo era nuestro primer amor antes, hermano? Cuando Dios nos tocó, a usted y a mí. Aquel que fue profeta, que es profeta, que es apóstol, evangelista. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tocó Dios, hermano? Volvamos a esos caminos antiguos, hermano, donde teníamos amores con Dios, que no nos importaba que si aquel pecaba, si aquel se caía, no. Nosotros orábamos, intercedíamos por ellos, y Padre, bendícele, levántale, guárdale. Amábamos hasta los cachorritos, hermano, de la calle, hermano. Pero hemos dejado luego muchas veces nuestro amor, hermano. Y si dejamos el amor, dejamos muchas veces también la fe. El creer que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, que puede hacer milagros y prodigios, hermano. Porque el día de mañana nosotros vamos a pasar, hermano. Posiblemente el día de mañana ya no vamos a estar, pero queremos dejar plasmado a la gente que viene atrás de nosotros que confíe en Dios. Que ese Dios todopoderoso que proclamamos, que decimos que existe, hermano, es un Dios real en medio de su pueblo, hermano. Por eso, si tú estás triste, en un momento tu fe ha debilitado, hermano, dice, toma fuerzas de la vida eterna, echa manos de la vida eterna, echa manos de la palabra de Dios, echa mano de aquel primer amor que tuviste en el encuentro con Dios, cuando tú amabas a todos, hermano, sin importarle las circunstancias de cada uno, hermano. Eso es lo que nos va a llevar al éxito, hermano, que se manifieste nuestro amor, Dios todopoderoso, en la gente, mi Dios, en la gente que necesita, hermano. Porque usted es un hijo de Dios, Dios lo ha llamado a vida eterna, hermano. Y ese amor, hermano, debe de estar en nosotros aquí para podernos transmitir. El apóstol Pedro, le dijo a aquel varón que le dijo: no tengo nada, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Tengo fe para que tú sanes, tengo fe para que tú prosperes, tengo fe para que tú, como dice aquí Jacob, edificó casa, tengo fe para que tú te compres tu casa, te edifiques aún en los momentos más difíciles de la vida, porque tenemos un Dios poderoso. Confiemos en Él, hermano, y verás las maravillas que va a hacer el día de mañana. Cuando tú confíes, vas a levantar tus manos, vas a decir: Señor, alabado y glorificado. Y ya no te va a importar ni los milagros, ni los prodigios. Lo único que te va a importar es amar a Dios. Porque lo demás que hacemos es un servicio. Es un servicio nada más que va a acabar, porque dice su palabra que los milagros, las profecías van a acabar, van a cesar. Pero el amor de Dios es el que perdura, mi hermano. Es el que perdura, amado hermano. Amémonos.
y verás que Dios Todopoderoso va a cumplir tu petición de tu corazón. Amén. Va a cumplirlo, hermano. Yo confío en Dios, hermano. Y este corazón que tiene mi hermano, lleno de fe, lleno de esperanza, también, hermano. Dice que es mejor dos. Imagínense, dos fes, ya no somos dos fes. Nos ponemos de acuerdo para que Dios te bendiga, Dios te Amén. prospere, Dios quite toda obra del enemigo, toda obra del diablo, hermano. Toda obra, porque dice que para eso apareció el Señor Jesucristo, para ser destruida toda obra del enemigo, hermano. Nosotros desde aquí levantamos nuestras manos y enviamos fe en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Que tu fe sea sólida cada día más, hermano. Amén. Pero es el amor, hermano, que nos va a florecer, hermano. Porque con el amor florece en la casa, en el trabajo, en la congregación. Hermano, vamos, se va a derramar el amor por todos lados, hermano. Entonces dice que ese amor vamos a vencer al enemigo, vamos a vencer los problemas, aún todas las dificultades que vivimos, hermano. Yo confío en Dios. Yo confío junto con mi hermano Isaías, confiamos en Dios, que tenemos un Dios todopoderoso. Y ese Dios que tenemos nosotros también lo tienes tú. Amén. También lo tienes tú, hermano. Amén. Entonces en esta etapa es donde nosotros vamos a conocer el poder de Dios antes de llegar nuevamente a Betel. Dios nos va a hacer ver su poder, sus maravillas, sus milagros. Entonces es muy importante que nosotros confiemos, creamos que nosotros podemos ser usados o que en nosotros puede haber un milagro, ese milagro que estamos pidiendo. Hay veces que nosotros tenemos que esperar, pero Dios sabe cuándo es el momento correcto para hacer el milagro que usted está necesitando. No desmaye, no se canse, siga creyendo y su milagro usted lo verá. Si usted está esperando fruto en algo o en alguien, usted lo verá. Siga orando, siga persistiendo, el Señor es perfecto. Entonces, vamos a ver a dónde volvió Jacob después de pasar por todos estos lugares. Dice Génesis 35 del 13 al 15. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él. ¿Qué quiere decir? Volvió al mismo lugar. En un pilar de piedra y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. ¿Qué quiere decir esto? Que él volvió sano y salvo, bendecido, con esposa, con hijos, con ganado, donde él hizo el pacto con Dios, así como empezamos la enseñanza. Llegó a Betel, tuvo la visión y fue donde él ahí hizo el pacto con Dios, que si lo bendecía, regresaba a la casa de sus padres, le daba comida, le daba sustento y lo traía con bien, él iba a ser su Dios. Entonces, después de que pasó por todas esas tierras, una vez más llegó a Betel, y ahí fue donde hizo un pilar de piedra, derramó sobre él una libación, aceite, y una vez más le puso el nombre de Betel, porque ahí Dios había hablado con él. Entonces, una vez más regresó a Betel. Aquí en Juan 14:2 dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también algún día, así como Jacob volvió a Betel, Jesucristo nos está dando la promesa que Él va para allá a la casa del Padre a preparar morada para nosotros. Y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que seguir esforzándonos. Amén, hermano. Dice aquí que derramó libación y derramó aceite, hermano. Hoy en día ya Dios nos derramó esa libación y ese aceite en nuestras vidas. Ya tenemos al Espíritu Santo. A la mujer samaritana le dijo al Señor Jesús: dame de beber. Ya Dios nos sacó, ya Dios conocimos a Dios en Betel, pero aquí ya llegamos otra vez a Betel. Pero el Señor te va a decir: dame de beber. ¿Qué le vamos a dar de beber a nuestro amado Señor Jesucristo? Póngase a pensar tantito, hermano. Hermana, siervos, ¿qué le vamos a dar a nuestro amado Señor Jesús?
¿qué le vamos a dar de beber? Él ya nos derramó su aceite, su unción, su poder, hermano. Pero aquí ya llegamos a la casa de Betel, la casa de Dios, en la cual nosotros vamos a derramar ya esa libación y ese aceite, hermano, de adoración. Ya no va a importar aquí el tiempo, si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes casa, si te eficaces, si tu testimonio, porque ya todo está perfecto, hermano. Nomás lo único que necesitas es derramarte en la casa de Dios nuevamente. Dios te llamó, ahora te vuelve a llamar para que te derrames, pero con una, hermano, una unción del Espíritu Santo, hermano, que quizás ni tú ni yo la llegamos a comprender. Por eso es necesario estar en la casa del Señor. Por eso David le decía: alma mía, no te olvides del Señor y de sus beneficios. Que es mejor estar en la casa del Señor un día derramando libación y aceite que 1000 fuera de ellos. Por eso, hermano, es algo bien hermoso, hermano, para el pueblo de Dios, que cuando ya llega aquí, hermano, ya nada más lo único que le importa es adorar y servir a Dios, pero con amor, hermano, porque ya tenemos el amor del Espíritu Santo, el fruto de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Todo nos va a llevar a eso, hermano. Pero es algo muy hermoso, hermano, que necesitamos experimentarlo, hermano. Pero debemos de pasar etapas por etapas y etapas para llegar a ese punto, hermano. Otra vez. En la casa del Señor, dice mi hermano, hay muchas moradas. Y ese es nuestro propósito, hermano, el mío, el tuyo, de todo el pueblo de Dios, llegar a poseer la tierra prometida que Dios nos prometió, hermano. Porque si no lo hubiera dicho, en la casa de mi padre hay muchas bodas. Si no las hubiera, yo les hubiera dicho. Pero allá hay muchas que están vacías. ¿Por qué? Porque se fueron. Las dejaron, hermano. Y tú eres una persona ideal, idónea para habitarla, hermano. Por eso dice que aquí también edificó casa, hermano. Nosotros edifiquemos nuestra casa para llegar allá arriba, a la Nueva Jerusalén, a donde ya no va a haber llanto, lloro, sino que ya no. Aquí, pero ese es el ejemplo, hermano, que hoy tenemos que poner. Sí, amén. Pase lo que pase, estamos en la casa del Señor, firmes como un bendito guerrero, hermano, firmes como una bendita guerrera, en oración, en ayuno, en todo lo que pueda servir uno, hermano. Es aquí donde ya es el único paso para llegar, hermano. Pero porque se derramó el aceite y la libación, hermano. Es algo muy hermoso esta enseñanza, hermano. Que me llena de gozo, hermano. Amén, me amén. llena de gozo, de alegría, hermano. Sí, porque nos enseña, así como Jacob inició su viaje en la casa de Dios y terminó también en Betel, que es casa de Dios, así también nosotros. Nuestro viaje empezó cuando nos empezamos a reunir, y así como Jacob pasó por varios lugares y tuvo que hacer algo, de igual manera nosotros. Y vamos a ver cuáles fueron esos lugares antes de llegar a Betel y qué es lo que se necesitó para llegar y permanecer en Betel. Recuerde, Jacob salió de Betel y de ahí se fue a Galat. Ahí en Galat él cambió su testimonio y sacó todo dentro de sí lo que el diablo podía reclamar. De ahí de Galat se fue a Mahanaim, y Mahanaim habla de 2 campamentos. Eso habla de que nosotros tenemos que estar unidos a nuestros familiares, a nuestro pastor, unidos a Dios, buscar la unidad en el Espíritu Santo. De ahí de Mahanaim pasó a Peniel, que es la cara de Dios, enfrentando a Dios. Recuerde, en este camino va a haber momentos, circunstancias en la cual usted se va a sentir solo, y solamente va a ser usted y Dios, y ahí es donde usted le va a demostrar a Dios cuánta fe tiene, cuánta esperanza tiene, cuánto es lo que usted espera a Él. De ahí se pasó a Sucot. Ahí es donde nosotros vamos a aprender a ser humildes, a humillarnos delante de Dios, a ser humildes con nuestros seres queridos, nuestros patrones, nuestra esposa, nuestro esposo, ser humildes con nuestros hijos, ser humildes en la casa de Dios.
De ahí se pasó a el Eloé Israel, que significa el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros ya cumplimos las áreas de nuestra vida que hemos visto, es donde vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el negocio. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. La Biblia nos da el diseño, cómo llegar a la casa del Padre. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos regresar después de todo esto y permanecer en la casa del Padre. Primera de Samuel 10:3 dice: de ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Mire todo lo que llevaban estas personas para subir a Betel. Además de que ya cumplimos con todas las áreas de nuestra vida, según la enseñanza, todavía tenemos que tener estas 3 cosas. Y número 1 es llevar 3 cabritos. ¿Qué quiere decir eso? Aceptar el sacrificio de Jesucristo, que opera en tu alma, opera en tu cuerpo y opera en tu espíritu. Amén. Es aquí donde nosotros ya aceptamos este nuevo pacto en Cristo Jesús, que Él nos limpia de nuestro cuerpo, nos limpia de nuestro alma y nos limpia de nuestro espíritu, hermano. Porque muchas veces el cuerpo sabemos que luego traemos contaminación juntamente con nuestra alma, pero también el espíritu viene contaminado, hermano. Entonces aquí ya el Señor nos empieza a hacer una limpieza mutuamente, hermano. Amén. Tanto como del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces aquí dice que estos hombres llevaban 3 cabritos. Recordemos que los animales eran para el sacrificio, figura del sacrificio de Cristo, y los 3 es figura de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros aceptamos, creemos, recibimos el don de Dios, que es su gracia, su perdón, su restauración, su santificación, y eso nos va limpiando espíritu, alma y cuerpo. También habla que estas personas llevaban 3 tortas de pan. ¿Y eso qué significa? ¿El pan? No, la palabra de Dios, hermano. Amén. Dejando este pan tan delicioso, hermano, que Dios nos da. Dice la palabra de Dios y nos enseña que en el Antiguo Testamento Dios les dio maná a su pueblo, le dio pan para comer, hermano. Pero aquí que dice el Señor: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Jesucristo, hermano. Su palabra es la que nos va a dar ese crecimiento. Amén. Esa llenura, hermano, a nuestra alma y a nuestras necesidades que tenemos, hermano. Porque dice su palabra que vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. A través de su poderosa palabra, hermano, que opera en nosotros. Y esa palabra es más cortante que una espada de 2 filos, hermano, que atraviesa nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hermano. Y aquí es a donde podemos crecer a una madurez, hermano, sin reclamarle ya nada a Dios, hermano, sino que esperar que se haga la voluntad tuya, Señor, en mi vida, en la de mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en todos, hermano, que se haga primeramente la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto, hermano, es algo muy hermoso, para que ese pan es el que nos da alimento, sustento. Como dice el apóstol Pablo, dice: ya no, a ustedes les daba leche porque eran niñitos, pero no he podido darles a ustedes el alimento sólido. ¿Por qué? Porque aún se comportan como niños inexpertos en el manejamiento de la palabra. Entonces, si nosotros brincamos ese pasito, hermano, a la madurez, hermano, imagínense qué nos va a dar Dios, hermano, de comer. Cosas que tiene ahí ocultas, muy hermosas en la palabra de Dios. Pero necesitamos crecer para que sea revelada su palabra a aquellos, hermano. Amén. Entonces es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por la palabra. Recuerde, esto es algo muy, pero muy importante, pero también muy, muy delicado. Desafortunadamente hoy hay muchas doctrinas, muchas religiones, muchas sectas. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse a la palabra de Dios, no quisieron obedecerla. Creyeron que esas personas eran más sabios y que tenían más conocimiento
que lo que dice la Biblia, le dieron una interpretación mal, entonces incorrecta, la torcieron. Entonces, usted que nos está oyendo, usted que nos va a oír, lea su palabra, lea la palabra de Dios, lea su Biblia, porque es ahí donde está el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios le va a revelar qué está haciendo mal. No es el hombre, no es el pastor, no es nadie. Es Dios mismo a través de su palabra quien le va a enseñar a usted. Pero usted tiene que leer la palabra de Dios para que no siga siendo engañado o engañada o lo vayan a engañar. Nosotros vamos a llegar a Betel, a la casa del Padre, si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos moldee. Recuerde, puede usted conocer personas que tengan facilidad de palabra, que sean elocuentes, la van a poder convencer, pero no convertir. Lo único que convierte es la palabra del Señor. Una conversión de la cual nadie ni nada puede hacer que usted cambie de parecer, porque la palabra es poderosa para corregir, instruir, enseñar, para que estemos preparados para toda buena obra. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos nos aferramos a un estilo de vida, pero solamente la palabra de Dios tiene ese poder para cambiarnos, y hasta que no cambiemos, no vamos a poder vivir de diferente manera, vamos a cometer los mismos errores, los mismos pleitos. Entonces es lo mejor que podemos hacer, dejar que la palabra de Dios nos haga crecer. También dice que estas personas llevaban un odre de vino, y ya sabemos que el vino es figura del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros busquemos esa comunión. Usted con sus mismas palabras le puede decir: Dios, dame de tu Espíritu Santo. Jesucristo dio un ejemplo, dijo en Mateo: si ustedes le piden un pan, si sus hijos le piden un pan, ¿le darán una piedra? Y si sus hijos les piden un pescado, ¿le darán una serpiente? Dice: ¿cuánto más el Padre de los cielos les dará a ustedes su Espíritu? Pero si se lo piden. Entonces, hoy en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, tenemos que estar cuidándonos aún de nuestros familiares, porque no tenemos confianza en nada. Nosotros no podemos ver más allá. Nosotros no sabemos quién nos puede defraudar, quién nos puede engañar, en dónde nos podemos meter y enfermarnos, nos pueden traicionar, robar. No, pero Dios a través de su Espíritu Santo lo puede hacer, y Él está dispuesto. A veces nosotros lo hacemos entristecer o hacemos que se apague porque no creemos, número uno, que Él pueda guiarnos, no creemos que Él pueda instruirnos, número tres, no creemos en lo que dice su palabra, pensamos que la palabra está mal o que no es así. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que nosotros queremos, lo que sentimos, lo que anhelamos, y a veces el hacer lo que dice la palabra va a hacer que renunciemos a muchas cosas por las cuales hemos luchado, hemos vivido y hasta hemos defendido, pero no le podemos ganar a Dios. Entonces, para que nosotros podamos llegar a Betel, a la casa de Dios, al reino de los cielos, debemos dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es algo muy indispensable, hermano. Dice la palabra de Dios que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos transforme nuestras vidas. Al paso del caminar, el Espíritu Santo nos va a cambiar, transformando nuestro testimonio, hermano. Que un testimonio era malo, el Espíritu Santo te va a dar un buen testimonio. Ya no hagas esto. ¿Por qué? Porque tú no das un buen testimonio de Dios. Ya no lo hacemos porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Dios. El que ama, dice, guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Es algo muy indispensable el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiarte a toda justicia y a toda verdad. Cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios y tú le pides a Dios que te guíe a toda justicia, a toda verdad, no va a haber enseñanza, hermano. No va a haber doctrina que te pueda confundir. Va a haber una doctrina similar a la que puedas tú entrar en confusión, pero cuando está el Espíritu Santo te va a sacar de esa confusión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está para guiarte, está para cambiar tu vida, hermano, y ese es el sello que tenemos para que vamos a recibir en nuestra casa
en la casa de Dios en Betel. Esa es la garantía que vamos a volver a la casa de Dios. Esa es la garantía que vamos a llegar a Betel. Amén. A Betel, el sello del Espíritu Santo, las acciones justas del Espíritu Santo, el fruto digno del Espíritu Santo. Entonces mi hermano hablaba de muchas cosas, falsas doctrinas, pero cuando tienes el Espíritu Santo, hermano, posiblemente entras en un periodo de confusión, hermano. Pero cuando está el Espíritu Santo te va a guiar a toda justicia, a toda verdad. ¿Por qué? Porque tú le perteneces, esa garantía, pero no te dejes tú engañar. Por eso tenemos el Espíritu Santo, el que nos guía, podemos apoyarnos en él, hermano. Decir el Espíritu Santo, llevar, tener comunión con el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo. Y si oramos en el Espíritu Santo y convivimos con el Espíritu Santo, pues lógicamente que vamos a tener frutos del Espíritu Santo. Y cuando más estudiamos su palabra, más te vas a entender el propósito y los planes de Dios. Y vas a entender, por eso mi hijo pasó este periodo malo. Por eso mi esposo pasó este periodo malo. Por eso el pastor pasó este periodo malo. El profeta, el apóstol. Y es ahí donde tú vas a comprender muchas cosas, pero es por medio de la guianza del Espíritu Santo. Porque recuerda, hermano, que en los últimos tiempos se iba a soltar algo muy terrible. Iba a haber muchas falsas doctrinas, falsos cristos. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, hermano, véngase lo que se venga, tenemos la garantía del Espíritu Santo y tenemos su palabra, hermano. Fíjense, yo quería comentarle, hermano, la Biblia trae muchas cuestiones, hermano, pero en el antiguo, hace tiempo, quienes ensamblaron la palabra de Dios, hermano, tuvieron 100 años aproximadamente para cambiar muchos textos y cambiarlos. Hay personas que no se habla de la Biblia, hay personas así, se habla del libro de Enoch, hermano, no aparece, hermano, no está plasmado como muchos libros, hermano. Pero por eso dejó Dios el Espíritu Santo y sus dones, para que nosotros podamos interpretar correctamente la palabra de Dios. Correctamente. Posiblemente un día que el pastor nos enseñe, hermano, unas cuantas cosas que hay por ahí que diferencian, hermano, con el mismo pueblo de Dios. Pero sepa, hermano, que usted es un hijo de Dios y que está el Espíritu Santo para guiarlo a toda justicia y a toda verdad. Pero nada más no se me desespere, hermano. Tranquilo, usted lea su palabra, espera el tiempo del Señor a su vida, hermano. Recuerde que cuando estuvieron orando, hermano, ahí en el tiempo del Pentecostés, estuvieron orando fervientemente, hermano. Y después vino el Espíritu Santo, hermano. Así que, hermano, oremos, no dejemos de orar fervientemente, no dejemos de orar en el Espíritu Santo, no dejemos de servirle a Dios. Como Pablo dice, no nos dejemos de congregar, hermano, para que nosotros no nos dejemos de congregar, hermano, y pueda renacer ese cambio que necesitamos en nuestras vidas, hermano. Amén, hermano. Amén. Por último, quiero leerles, ahorita que estábamos hablando de que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, quiero leer Romanos 8, 13 y 14. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice: si ustedes viven de acuerdo a sus deseos carnales o naturales o sus pasiones, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Mire lo que Dios ha prometido, que si nosotros dejamos que el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros, lo obedezcamos, vamos a vivir para siempre. Y mire cómo dice Romanos 8:14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Le pregunto yo a usted que me está escuchando, y Dios nos pregunta a nosotros que estamos aquí: ¿por qué tipo de espíritu nos dejamos guiar? ¿Por el espíritu de los gritos, de la venganza, de la ira, de las maldades, de las burlas, de los chismes? ¿O nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios? Porque aquí la Biblia dice que los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces,
Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a la casa de Dios, a Betel, al reino de los cielos. Hoy en esta noche vamos a orar pidiendo para que el Señor nos fortalezca, pero fíjese, según la enseñanza, según el viaje de Jacob, dice que cuando él empezó a cuidar su testimonio, cuando él dejó todo lo que había o podía tener en su vida, en su cuerpo, que le reclamara el diablo, rencor, resentimientos, odios, iras, pasó a Peniel, a la casa de Dios, hubo unidad en Mahanaim, y ya después de que fue también humilde, el poder de Dios se manifestó. Yo sé que usted que nos está escuchando, usted ya está luchando por tener un buen testimonio. Usted que nos está escuchando, usted está aprendiendo a ser humilde. Sé que nos falta mucho para ser más humildes, pero nos estamos esforzando. Hemos aprendido a estar unidos con nuestro pastor, con nuestra familia, nuestro familiar, con nuestra congregación. Lo estamos haciendo. Hemos aprendido a estar cara a cara con Dios y Él nos ha enseñado, nos ha instruido. Eso quiere decir que nosotros somos candidatos para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo lo creo con todo mi corazón, porque así lo dice la Biblia. Y hoy queremos orar nosotros dos, mi hermano Edgar y yo, por usted. Yo sé que usted tal vez tiene algún problema, tiene algo en su cuerpo, tiene una necesidad. Le vamos a pedir y vamos a actuar en fe conforme a la palabra, y vamos a orar por fe, y le vamos a pedir que si usted tiene dolor, que si usted necesita ser restaurado en una parte de su cuerpo, de su cabeza, usted ponga su mano y vamos a orar por usted. Nosotros creemos en la sanidad divina y le vamos a pedir que usted ponga su manita ahí donde tiene un dolor, donde tiene una enfermedad, alguna parte de su cuerpo que necesita ser restaurada, porque vamos a orar en fe y conforme a su palabra, porque usted es un hijo de Dios y usted ha alcanzado, dice la Biblia, que Jesucristo ya pagó por las enfermedades y las aflicciones, y vamos a orar por usted. Así es que ponga su mano ahí. Si usted tiene a algún familiar que está enfermito, toque alguna prenda de él, su cama, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que derrame de su poder, de su gloria en ese lugar, en esa persona o en esa parte de su cuerpo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Que donde ellos están poniendo su mano, que el Señor restaure, que dé vida, que den fruto, que traiga sanidad. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu enseñanza. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que hemos sido llamados a un viaje en esta tierra, pues somos peregrinos y extranjeros, Señor, en este lugar. Tu palabra nos enseña, Señor, que Jacob aprendió humildad, se esforzó, te vio cara a cara, cuidó su buen testimonio, sacó todo lo que había en su vida que el diablo pudiera reclamar. Estuvo unido, Señor, y gracias a eso él vio el poder de Dios en su vida. Hoy, Señor, yo te pido por mis hermanos que están, Padre bendito, escuchando esta enseñanza y la escucharán. Aquellos que están creyendo en tu poder y que están poniendo su mano en su cuerpo, en algún objeto de sus familiares, de sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús nosotros creemos, Señor, y enviamos una palabra de poder y de sanidad, Padre bendito, para que tú quites todo dolor, para que tú abras, Señor, aquello que esté tapado, que esté obstruyendo, para que las personas den fruto, Señor, en su cuerpo, fruto en su alma, fruto en su Espíritu Santo, Señor, pues tu palabra dice que en tu nombre hay poder, que la fe mueve montañas, que la fe, Señor, para el que cree, todo es posible. En el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros creemos que todos aquellos que están poniendo su mano, Señor, en esa parte mala, enferma, que está obstruida para que fructifique, declaramos, Señor, que todo eso es quitado. Te pedimos que perdones sus errores, su pasado, todo aquello que se les haya olvidado. Perdónale, Señor. Tu palabra dice, Señor, que para los que creen podríamos remitir pecados, Señor, o detener pecados. En el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, te pedimos que perdones los errores de nuestros hermanos que nos están escuchando y de nosotros también, que nos hayamos olvidado. En el nombre de Jesús,
Señor, que tú, Padre bendito, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya sanidad, rompiendo toda maldición, toda maldicencia, Señor, toda maldición hereditaria de los antepasados, y que sean, Señor, restauradas las vidas, restauradas los cuerpos, que las matrices, Señor, que no han dado fruto, sean restauradas por el poder del Espíritu Santo, por el poder del nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesucristo, pues escrito está que tú ya pagaste por nuestros dolores, nuestras aflicciones, y por tu llaga en el costado somos sanados, somos curados. He aquí, dice tu palabra, que tú nos traerías medicina y sanidad, y hoy la recibimos, Señor. Quitamos todo obstáculo de nuestra mente que evite que recibamos tu perdón, tu sanidad, tu bendición, tu gloria, tu poder y las fuerzas, Señor, que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, y bendecimos a todo el cuerpo de Cristo extendido por toda la tierra. Te pedimos por la paz de Jerusalén, que perdones sus pecados. Te pedimos por tus ministros, tus pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, que tú, Señor, traigas sanidad, que tú traigas prosperidad, que tú traigas, Señor, respaldo y provisión, Padre bendito. En el nombre de Jesús, sigue abriendo sus mentes, sus corazones, para que sigan escuchando tu voz. A tu pueblo, Señor, sigue dándole fuerza, poder, valor, para decirle no al pecado, para decirle no a la maldad, para vencer lo malo con lo bueno. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque sé que a través de tu palabra, de nuestra fe y de la fe de nuestros hermanos que nos están oyendo, tú vas a dar fruto, vas a sanar y vas a fructificar. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les damos gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Saludamos a cada uno. A los que nos están viendo, a los que nos van a ver, saludos a todos, a los que están en Estados Unidos, a los que están aquí en la Ciudad de México, a la congregación, a los que están en Tijuana, a los que están allá en Zacatecas, a los que están en Pachuca, a todos, pastores, ministros, servidores, ancianos, siervos benditos. Dios les bendiga y esté atento a nuestras transmisiones el próximo miércoles. El Señor esté con usted, está con usted, estará con usted, tanto Él como su paz, su amor, su tranquilidad y su gloria y su poder. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Los bendecimos, hermano. Les mandamos un abrazo muy fuerte, hermano. Y también les enviamos un beso santo, hermano. Amén. Desde aquí. Les enviamos un beso santo a todo el pueblo de Dios. Sean bendecidos y sean libres, hermano. Aleluya. Amén. Dios les bendiga.